Bueno, estamos ya en nuestra mesa de análisis de este jueves 8 de enero. Parece que ha pasado mucho más tiempo por cómo arrancamos el año, pero no, es 8 de enero y yo le agradezco mucho que ya estén aquí. Pues nuestros panelistas de los jueves, Javier Hidalgo. Hola Dani, hola a todos, buenos días. Bienvenido al 2026. Ya 2026. Sí, con un despertar igual, tortuoso. Tan tortuoso igual. Susana Ochoa, bienvenida. Muchas gracias. Y Carolina Rangel, que hoy no estás en miércoles, hoy viniste en jueves. Hoy les estoy acompañando en jueves, pero bueno, un gusto saludarlos. Que arranque de año, ya que sea 2027, ¿no? Ya. Imagínense. Y el diputado Arturo Ávila, hoy tenemos una mesa muy morenista, estoy viendo, ¿verdad? Qué bueno. Pero qué bueno, porque vamos a hablar de algunos temas importantes de la política nacional y también de la política internacional, porque empezamos con este año tan duro, con este ataque a Caracas y también, no solo a Caracas, porque fue el 3 el bombardeo sobre Caracas, el secuestro del presidente Nicolás Maduro, pero ayer teníamos otro secuestro de buques petroleros, amenazas sobre Groenlandia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo les quiero pedir una muy rápida reflexión a cada uno de ustedes sobre este arranque de año en nivel, cómo se nos pinta el año a nivel regional sobre todo. Javier, te veo con ganas de empezar. Hola, buenos días. Bueno, habría que tener un diagnóstico real de lo que está sucediendo porque parece una situación muy esquizofrénica. Desde todo este año que ha llevado el gobierno de Donald Trump. Y a mí me gusta el diagnóstico de Jeffrey Sachs, un economista de Estados Unidos, que habla que lo que está haciendo Estados Unidos es vivir una crisis neurótica con la recomposición que se ha hecho en el mundo, con la presencia de China y el desarrollo económico de muchas naciones. Dice Jeffrey, el mundo va bien, quien está reaccionando como una crisis neurótica es Estados Unidos, que está buscando recuperar lo perdido y que está tratando, pues a partir de acciones que ahora nos están demostrando que son más mediáticas que reales, aunque pues, obviamente de mucho riesgo, como lo que sucedió apenas ahora en Venezuela, pero te están hablando de reacciones sin estrategia, sin proyecto, sin una alternativa. Digamos que en otros momentos te vendía el modo americano de vida, te vendía pues, un desarrollo capitalista, pero ahora no tiene alternativa. Entonces está tratando de tapar esto de que pues, no le vendan a China, pero no le vendan a Rusia, pero solo a nosotros. Esto obviamente nos obliga a nosotros a tener una reacción. La reacción que tiene la presidenta es la más adecuada ante una actitud neurótica, ¿verdad? Esquiva el golpe y plantea cómo continuar una relación seria de comercio que nos beneficia a todos. Creo que, y tal vez sea un segundo punto, aquí la labor de la política, de los partidos de Morena, de los partidos del mundo de Morena, sí es buscar una alternativa de cómo proyectar hacia adelante lo que se viene. A mí me gusta mucho cómo lo planteó Andrés Manuel en la CELAC en el 2021, donde presenta un proyecto pues hacia las Américas, hacia esta posibilidad pues de competencia con China, de una integración con respeto a las naciones que permita el desarrollo y que evite la guerra. Entró en aquel entonces Andrés Manuel diciendo vamos a evitar una confrontación militar generando una condición, similar a la de la Unión Europea, pero ahora pensando en América, integrando obviamente con una estrategia que sería por el bien de todos, primero los pobres, que permite un desarrollo económico compartido y que todas las naciones pues, puedan tener un proyecto. Esto también nos ayuda a ir construyendo una nueva utopía esperanzadora, porque si nos vamos con las imágenes de lo que está sucediendo, pues ya es el fin del planeta, o sea, esto es un caos, cuando la labor de nosotros más bien es expresar y poder presentar alternativas de hacia dónde conducir un futuro esperanzador para todas las generaciones.
Me encanta que inicies con este mensaje esperanzador porque hemos tenido unos días muy difíciles para la esperanza y uno de los grandes temas es esto. Y como bien decía Andrés Manuel, planteó desde el aniversario de aquella reunión de la CELAC esta idea de la integración de un gran bloque en América, que incluyera América del Norte, toda América, en una suerte como de nuevo bloque frente al crecimiento de China, con mucha visión, por cierto. Pero en estos momentos vemos a la CELAC, Susana, con pocas condiciones de una integración. Y lo quiero preguntar así, porque voy a ser hoy un poquillo abogada del diablo. Tenemos un escenario en el que por los planteamientos de construcción de paz y de diálogo tienen enfrente la barrera no solo de Estados Unidos, sino también de sus amigos en Sudamérica que tienen un discurso muy violento hacia los zurdos, por no decir de otro modo, o sea, a las personas de izquierda, las que plantean programas de justicia social, a los gobiernos que plantean programas de justicia social, empezando por Venezuela, a lo que le dijeron cosas terribles en estas reuniones de estos días, pero a todos en general, a cualquier cosa que implique la justicia social, y eso lo escuchamos en discursos de Bolivia, de Argentina, de Ecuador. ¿Cómo planteamos una integración o algo en esas condiciones frente a estos discursos tan violentos del bloque de la derecha, por decirle de algún modo? Yo creo que, como siempre, la izquierda la tiene más difícil que la derecha, ¿no? O sea, para la derecha es muy fácil el cinismo, el fascismo como una forma, pues, de actuar, y lo estamos viendo. Y creo que de nuestro lado, ayer pasaron dos cosas muy interesantes. Creo que una muy mala noticia fue que Trump se sale, ¿no?, de todos los mecanismos de cooperación internacional que abiertamente él dice no le sirven a los intereses de Estados Unidos. Y segundo es la llamada que tiene Gustavo Petro con Donald Trump. Yo conversé con mis compañeros militantes de Colombia y pues esto fue una muy buena noticia y creo que es un punto para quienes aspiramos a la construcción de paz, incluso sabiendo que eventualmente habrá otras vías para resolver los conflictos, porque hoy los mecanismos internacionales no están funcionando y están obviamente sobrepasados. Pero lo que pasó ayer con esta llamada, pues creo yo es un tema de cómo, pues, no sé, por ejemplo, México pues tiene que estar un poco malabareando nuestra relación con Estados Unidos, que aun cuando la izquierda más izquierda no quiere entender que lo que nos une con Estados Unidos no es simplemente una cosa política diplomática, ¿no? Nos unen nuestras familias que están allá, nos lucen lazos económicos muy fuertes que no podemos simplemente decir Estados Unidos no representa lo que está haciendo, entonces vamos a romper relaciones con Estados Unidos, ¿no? Aquí Claudia creo que ha sido muy hábil en ese sentido. Y sobre la cooperación internacional, yo creo que si hoy los gobiernos no están logrando construir esa cooperación internacional, que creo que yo tenemos pues a Gustavo Petro, a Claudia Sheinbaum, a Lula, ¿no?, que creo que han sido perfiles que han logrado un poco posicionar un discurso, pero creo que no del todo se ha logrado esta cooperación internacional. Yo quisiera resaltar lo que siempre resalto en las mesas y es la importancia de las militancias, ¿no? O sea, se vienen elecciones en Colombia, se vienen elecciones en Estados Unidos. Iván Cepeda hizo una gira aquí en México el año pasado, que quiere ser presidente de Colombia, y creo que hay muchos indicios de que Colombia puede ganar la elección, hay muchos indicios de que Lula puede volver a reelegirse porque no tienen otro perfil, otra elección para las izquierdas en América Latina, pero lo que no están haciendo los gobiernos, pues tenemos que hacerlos los militantes, ¿no? Incluso, de nuevo, creo que Morena tendría que tener un rol más activo, por ejemplo, con nuestros militantes, o no nuestros militantes, pero nuestros latinos en Estados Unidos, hacer acuerdos transfronterizos, hacer formación política, porque hoy Donald Trump tiene menos del 38% de aprobación. Entonces yo creo que lo que están buscando nosotros como latinoamericanos, China como pues un adversario muy frontal con Estados Unidos, pues es la implosión de Estados Unidos, ¿no? O sea, ayer hubo un asesinato de una compañera, de una mujer poeta, ciudadana estadounidense, que fue asesinada por un agente de ICE, y eso ha generado muchos disturbios en Missouri. Entonces creo que tenemos que seguir pensando en que los pueblos tienen una voz, porque si no estaríamos pues a merced no solo de Donald Trump, sino de todas las empresas tecnológicas, que poco se habla, pero se viene un desafío de la singularidad tecnológica, donde no solo el petróleo se va a volver una disputa como ya ha sido en las últimas décadas, pero los minerales, que son los que son fundamentales para el desarrollo de la inteligencia artificial, que es la nueva carrera
que fue Estados Unidos y la Unión Soviética para llegar a la Luna, hoy hay una carrera muy importante de China y Estados Unidos sobre la inteligencia artificial. Me quedo con esta idea de lo que tienen que hacer las militancias y voy contigo, Carolina, porque justamente hoy veíamos hoy publicamos una nota de un posicionamiento de la presidenta de Morena sobre la reacción de las derechas que han festejado pues este secuestro del presidente Nicolás Maduro y demás. Pero aquí mismo, en mesas anteriores, hemos estado preguntándonos, bueno, ¿dónde está Morena? ¿Dónde están los otros actores políticos? ¿Por qué tuvo que salir incluso el expresidente López Obrador, con un mensaje que es más fuerte porque él no es presidente, ¿no? Que podría, ¿no?, apuntalar? De pronto vemos, y lo hemos dicho acá en algunas mesas, a la presidenta como o a Morena y a otros actores políticos como esperando muy reactivamente a lo que dice la presidenta para salir a decir algo, pero no acompañando para quizá pavimentarle el camino con mensajes que ella no puede dar. ¿Qué están pensando en Morena? Bueno, primero la reflexión y además eso, o sea, ¿cuál tiene que ser el papel de las militancias y de los distintos liderazgos políticos? Sí, bueno, primero el rápido resumen de cómo van estos 8 días de enero, pero que no empezó justamente el 3 de enero. Lo decía bien Lorenzo Meyer en una videocolumna, empezó la era del mal vecino, de la mala vecindad. Si en algún momento con Roosevelt se hablaba de la buena vecindad, ahora ha empezado con Trump la era de la mala vecindad con América Latina y con el mundo en general, porque este no es un mensaje, insisto, no inicia con Venezuela. La intervención de Trump en América Latina inició con sus posturas en redes sociales para interferir en elecciones. A ver, entonces sí, lo hace de manera con violencia, con muertos, con secuestro en Venezuela, pero ya había intervenido en América Latina desde que empezó su mandato, este segundo mandato. Entonces, bueno, esa es una primera gran reflexión también para nosotros como partido político de que la injerencia de Trump también está siendo electoral y que es lo que también busca hacer en Colombia y que nosotros buscamos que no suceda, obviamente, en México en las elecciones del 27, ¿no? Pero bueno, esa es una primera reflexión, por eso digo que no inicia el 3 de enero. También yo quiero destacar esto que ya decía Susana sobre la salida de Estados Unidos de diferentes comisiones de la ONU, donde destacan cuestiones como de armas, de democracia, de cooperación económica. Hay una comisión muy específica de la ONU que también, bueno, la ONU parece que sigue de vacaciones, sigue en Navidad o yo no sé qué anda haciendo, un llamado amable también de que no sé dónde anda estos. Digo, de la OEA no se espera nunca nada. La ONU sí logra decepcionarnos, pero de la ONU al menos algo un poquito más de certeza. Pero se sale incluso, hay una comisión muy específica sobre infancias y guerra, ¿no? También se sale de ello, entonces es de que nada de eso le importa, que esta declaración que hace de no me interesa, ¿no? Y también lo sucedido ayer justamente en Minnesota, que aparte de las notas es mujer blanca, ¿no? O sea, ya no sorprendió que fuera una mujer blanca estadounidense. No, ya no es esta cuestión de decir, es un migrante, es un latino, es alguien de raza negra, como otras notas. Ahora la gran nota es mujer blanca estadounidense es asesinada por agentes del ICE. Y bueno, alcanzó ya a todo mundo, alcanzó hasta su propia población estadounidense. ¿Qué nos corresponde a nosotras como dirigentes? Y también la principal, pues como militancia. Sí acompañamos a la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo el día 3 a primera hora nos posicionamos en redes sociales, a voz propia, pero también como secretaria general de Morena, también nuestro movimiento, también nuestras gobernadoras y gobernadores. Empezaremos este fin de semana, que digo, hemos estado acompañando las diferentes acciones que se han hecho, que se hizo de hecho el día 3 a las 10 de la mañana en la Embajada de Estados Unidos, en los diferentes consulados. Hubo un gran evento también en el Zócalo que se han ido desarrollando y que nuestra militancia ha estado participando. Quienes han estado ahí es claramente también compañeras y compañeros de organizaciones, sí, pero también compañeras y compañeros militantes o que tienen algún encargo dentro de Morena. Aparte de ello, empezaremos este fin de semana con jornadas permanentes de defensa de la soberanía mexicana. ¿Qué es esto?
A ver, tendederos, plazas públicas, megáfono, micrófono en todos los estados de la República. Y les llamamos jornadas permanentes que estamos organizando con Rafael Barajas El Fisgón, el coordinador del Instituto Nacional de Formación Política, todas y todos nuestros dirigentes. Y aparte, insisto, nos estamos sumando a las diferentes movilizaciones que se están llamando. Habrá una importante este sábado, una movilización que será desde el Ángel hasta el hemiciclo a Juárez, en el cual también ayer hubo rueda de prensa, compañeras en representación de nuestro movimiento estuvo también en esa rueda de prensa. Ayer estuve yo en una rueda de prensa en Cámara de Diputados y de Diputadas. Entonces, bueno, sí, el mensaje de Andrés Manuel López Obrador es contundente. Mucho han querido decir esta firma de en este momento no te mando un abrazo. ¿Por qué? Porque todas las cartas que dirigía Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República a Trump en su momento como presidente en su primer mandato terminaban con fraterno abrazo o un abrazo fraterno, ¿no? Entonces es un mensaje de hay un distanciamiento y hay una cuestión de decir no estamos de acuerdo con esa postura. Y claro, el comunicado que hace, el posicionamiento que hace la presidenta de México, no es que nosotros como dirigencia de Morena estemos esperando a que ella primero salga, pero nuestra principal postura será respaldar a la presidenta de México, que tiene un respaldo popular de más del 70%. Eso sí irá siempre con esta lógica, pero que también nos corresponde evidenciar y exhibir y dejar en claro que hay voces como Lili Telles, que hay voces como Anaya, como Alito, bailarín cantante de ultraderecha que se fue a hacer un video allá a Morelia, Michoacán, Eduardo Verástegui, que ya no sé si es político, cantante o qué sé yo, y que dicen sigue México y que qué bueno. A ver, lo que están festejando es la violencia, lo que están festejando es más de 80 muertos, están festejando un secuestro. A ver, yo creo que ni siquiera es que estén en contra de Morena, están en contra del pueblo de México. Y claro que es lógico que estén en contra de un pueblo de México, porque es un pueblo de México que no vota por ellos, ¿no? Y que los desprecia. Pero parece que son más que apátridas, pues traicioneros a sí mismos, pues a su propio lugar de nacimiento, ¿no? Entonces también eso nos corresponde como militancia y como dirigencia de izquierda, dar a conocer todo ello. Y bueno, aparte de ello, de manera más interna, hemos participado ya en varias reuniones virtuales con compañeras y compañeros de diferentes fuerzas de izquierda, tanto el Foro de Sao Paulo, también el Foro de Puebla. Bueno, estamos también reuniéndonos. Estuve también en una reunión donde pudimos compartir con Tania Díaz, que es la vicepresidenta de Relaciones Internacionales del PSUV, y nos compartió el posicionamiento, las acciones que están haciendo allá, que también los medios tradicionales no están diciendo que el pueblo de Venezuela está en las calles, está saliendo. Entonces también nos corresponde informar lo que está pasando en los demás países de América Latina. Diputado, la misma pregunta, bueno, resumen de esto y además también un poco, pues eso, ¿qué papel tiene que tener la militancia? ¿Qué papel tienen que tener los líderes? De pronto vemos como que se ha ido dejando, y ahí va a ser la pregunta también de vuelta para todos, si no hay de pronto mucha ingenuidad de pensar que pues que puede haber algún tipo de acuerdo o tranquilidad, porque se le fue dejando, o sea, primero empezó con las lanchas. Bueno, primero empezó con las amenazas y luego las lanchas, 3 meses, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, hasta el 31 de diciembre hubo ataques a lanchas, luego ya una incursión directa en un país y de pronto como que todo el mundo piensa que no va a llegar más lejos y un tiempito después llega más lejos. Sí, bueno, aquí en la última mesa mencionamos esa posibilidad y ese escenario. Me parece que el análisis es mucho más complejo, porque hay que verlo y abordarlo desde la perspectiva de la propia teoría política, ¿no? En donde claramente contrastan 2 formas de pensamiento, ¿no? La escuela formal, en donde la derecha siempre ha pensado que el fin justifica los medios, ¿no? Y en que imponer orden sin incluso respetar el Estado de Derecho es algo posible, ¿no? Y entre la escuela moral, ¿no? Que es en el cuadrante en donde estamos nosotros, nuestro movimiento, y en donde creemos efectivamente en el Estado de Derecho, en el principio de autodeterminación de los estados, en el respeto a la soberanía, por supuesto, en la coordinación, pero nunca en la subordinación. En este caso específicamente es más complejo por la enorme relación que tenemos con Estados Unidos.
Es decir, no podemos desconocer que se construyó una relación que hoy es comercial. El 80% de las exportaciones de nuestro país van a Estados Unidos. Hay una dependencia económica significativa de ambos países, incluyendo a Canadá. Y podemos hoy criticar el Tratado de Libre Comercio, pero pues tantos años después hay una realidad, ¿no? Y esta realidad plantea un modelo económico distinto. El propio Javier se ha referido a un modelo capitalista, humanista, distinto, diferenciado, ¿no? Y en esa lógica me parece que tendríamos que analizar esta problemática. Primero decir que hay una condena clara. Sin duda, la sorpresa de ver a un país llevando una acción de intervención violando cualquier norma internacional, pues dejó a varias y a varios atónitos y asombrados. A mí me tocó preparar rápidamente, después de conversar inmediatamente con la secretaria de Gobernación, el comunicado junto con el coordinador de los diputados para posicionarnos como poder legislativo de inmediato. Y reitero, estábamos sorprendidos de el alcance que había tenido ya el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, cuando tú volteas a ver a la historia, pues podrás entender que la derecha siempre ha estado tentada a hacer esto. A ver, 1848, el 11º presidente de Estados Unidos, Polk, que encabezaba esta corriente polquista, pero que además pensaba que por naturaleza divina Estados Unidos podía o debía tener más territorio, ¿no? Y los grandes aliados de esta intervención norteamericana fueron los conservadores. Es decir, hay una votación que se lleva en el Congreso de esa época en donde los conservadores aprueban ceder más del 50% del territorio nacional. Lo mismo sucedió en la intervención, ¿no? Entonces siempre hay esta tentación y el gobierno va midiendo, ¿no? Hasta dónde, el gobierno de Estados Unidos hasta dónde puede o hasta dónde no puede. Yo creo que incluso en Estados Unidos, no creo, las encuestas son claras, la gente de Estados Unidos está en contra de este proceso, la enorme mayoría, y me parece que ahora han tenido más que contener. Otro eje de análisis me parece que es el de la derecha de Venezuela, ¿no? Que se llevó, pues, ni más ni menos que lo que se merecía, ¿no? Se alió con el gobierno de Estados Unidos y luego pues la respuesta fue, pues ustedes ni respaldo popular tienen, no nos interesa que gobiernen, nos interesa el petróleo y nos interesa nosotros imponer o tener o llevar a cabo los intereses del gobierno de Estados Unidos, desconociendo a la propia Corina Machado. ¿Y qué esperaban, no? Entonces me parece que ahí está un poquito, para los que aquí andan de pronto inquietos en nuestro país buscando el apoyo de la derecha en otros países, pues un poquito el resultado de lo que puede suceder. Y ya en la política interior, no es de sorprender, pero sí pues vemos claramente la esencia de los personajes de la derecha, desde empresarios, desde el propio Partido Acción Nacional, con posicionamientos que no condenan la intervención, que celebran la libertad del pueblo de Venezuela, ¿no? A pesar, ¿no?, de que haya sido a través de un suceso que haya violado cualquier disposición del derecho internacional. A ver, la Carta de las Naciones Unidas es muy claro. Hay 4 formas de poder intervenir un Estado. Una es una autorización expresa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? 2, legítima defensa, que es el artículo 51. Hay un ataque armado, te puedes defender, ¿no? 3, consentimiento del Estado territorial. Es decir, se consiente la operación por parte del gobierno, ¿no? Y 4, un rescate de nacionales con una intervención humanitaria y, por supuesto, requiere la autorización nuevamente del Consejo Nacional de las Naciones Unidas. Derecho internacional, otro problema. El reto para México es, uno, no caer en la narrativa que quiere construir la oposición. México no es Venezuela y eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Porque la oposición quiere construir permanentemente esta narrativa como diciendo, los que siguen son ustedes, narcogobierno, cuando ellos fueron los únicos narcos, ¿no? Se les olvida decir que en la pasada elección votaron 61 millones de mexicanas y mexicanos, en una de las elecciones más limpias reconocidas por todos los organismos internacionales, que tuvimos a la presidenta más votada de la historia, con casi 36 millones de votos de mexicanas y mexicanos. Y que esta presidenta, la primer presidenta después de 200 años de república,
tiene el respaldo del 70 o 80% de acuerdo a las encuestas del pueblo de México, de incluso más de los que votaron por ella. Hay encuestas incluso de Encol que dicen que los militantes del resto de los partidos políticos están de acuerdo con la gestión de la presidenta. Entonces, no es comparable de ninguna manera lo que sucedió lamentablemente en Venezuela con lo que sucede en nuestro país. Concluyo diciendo que me parece que sí tenemos que estar muy atentos, que sí tenemos que ser muy activos, que sí tenemos que levantar la voz, que sí tenemos que movilizar a nuestros militantes, que sí tenemos que ser un partido, movimiento que llegue a las calles, que aproveche las estructuras que están allá afuera, que salgamos a las plazas públicas, que hagamos asambleas, que protestemos en contra de esto, porque ahí está la fortaleza de nuestro movimiento. Cuando hay una mayoritaria o una gran mayoría que apoya este movimiento en nuestro país, pues al pueblo no le puede hacer ningún gobierno extranjero daño. Vamos a ver un video, porque efectivamente México no es Venezuela y tampoco es Colombia y tampoco es Cuba, cada uno tiene sus particularidades, tampoco es Groenlandia, pero Estados Unidos, o sea, los que están gobernando Estados Unidos sí son todos el mismo en todos los casos de todas sus amenazas. La amenaza y quiero permanente. a ver si podemos tener a Stephen Miller con el tema de Groenlandia para que entendamos un poco qué están pensando, ¿no? Cómo miran el mundo. The U.S. is ever going to try to take Greenland by force? Well, let me go back a step. The president has been clear for months now, so I know you're treating this as breaking news. The president has been clear for months now that the United States should be the nation that has Greenland as part of our overall security apparatus. The United Right, but States, your wife NATO posted that like hours after the Venezuela operation. but That's why it's newly relevant. No, I'm not, and I'll talk with you about it for an hour. I think it's a really important conversation. I just wanted to reset, Jake, by making clear that it has been the formal position of the U.S. government since the beginning of this administration, frankly, going back into the previous Trump administration, that Greenland should be part of the United States. The president has been very clear about that. That is the formal position of the U.S. government. Right, but can you say that military action against Greenland is off the table? It wouldn't be military action against Greenland. The Greenland has a population of 30,000 people, Jake. The real question is, by what right does Denmark assert control over Greenland? What is the basis of their territorial claim? What is their basis of having Greenland as a colony of Denmark? The United States is the power of NATO. For the United States to secure the Arctic region, to protect and defend NATO and NATO interests, obviously Greenland should be part of the United States. And so that's a conversation that we're going to have as a country. That's a process we're going to have as a community of nations. So you can't take it off the table that the U.S. would use military force to seize Greenland. You can't take it off the table. Jake, I understand you're trying very hard to, which again, is your job. I respect it. It's great to get exactly the headline, right? That catchy headline. I'm just trying to get an answer to the question. That says Miller refuses to rule out. The United States should have Greenland as part of the United States. Bueno, eso es parte de una amplia conversación en donde también dijo que esta es una época en la que tiene que sostenerse con la fuerza y con el poder y que ellos son el poder y que lo van a ejercer. Y así hablan todos y así nos llenan de imágenes y de mensajes de lo que dice de Groenlandia, de que dicen que ya se apoderaron del petróleo de Venezuela, de lo que dicen de Cuba, etcétera, etcétera. Todos los días, cada semana, estamos teniendo mensajes de los principales operadores del gobierno de Donald Trump. Así que voy a dar la vuelta ahora de allá para acá para preguntar, o sea, y en plan también de estrategia política, ¿cuál es la mejor forma de enfrentar a estos comentarios sin caer en esa narrativa? Y les doy la razón en el sentido de que hemos estado cubriendo ampliamente el tema de Venezuela y vemos también desde acá que Estados Unidos no es tan fuerte como gritan, pero lo que dicen o la forma de entender el mundo que tienen es
nos corresponde, nos toca su petróleo, nos tocan sus tierras raras, nos toca su agua, nos toca su población, porque era de nosotros en el origen de los tiempos. Pues es el poder de la jungla, ¿no? Es decir, el más fuerte es el que rige, el que hace, y eso me parece que pone en riesgo sin duda a todo el país, a todo el mundo completo, ¿no? Puede generar sin duda crisis humanitarias, debilitar los sistemas de derecho internacional. Yo reitero, y haciendo un análisis muy claro, geopolítico incluso, que el riesgo sí, hay un riesgo latente en el mundo con una posición como la que está manejando el gobierno de Estados Unidos. Sí se requiere sin duda que todas y todos los países empiecen a actuar, todas y todos los países, porque el riesgo es inminente, ¿no? Inminente. Por otro lado, también me parece que en el caso de México conviene sin duda estar más unidas y más unidos que nunca, respaldar la política exterior, echar a andar, por supuesto, los sistemas y los mecanismos importantes de cooperación que nos permitan tener una comunicación clara. También hay que decirlo, la posición territorial de nuestro país es muy distinta a la de otros países. Hay 3,000 kilómetros de frontera. Hay 40 millones de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos. O sea, eso no se puede olvidar. Es un elemento que si yo estuviera jugando el ajedrez geopolítico de poder, sin duda evaluaría, ¿no? Invadir a México no es fácil. Invadir a México no es sencillo. Más cuando hay un pueblo que respalda a nuestro movimiento, a nuestra presidenta. Y más cuando tienes a 40 millones de mexicanas y mexicanos que también en Estados Unidos tienen un altísimo sentido de patriotismo por nuestro país, ¿no? Entonces, ahí también me refiero a que hay niveles de análisis en materia de seguridad, ¿no? Y en esa lógica me parece que ojalá y pronto alguien llame a la mesura en Estados Unidos. Me preocupa mucho no ver figuras relevantes, emergentes de los demócratas en Estados Unidos, con la única excepción del alcalde de Nueva York, que aún tiene que ir construyendo una fortaleza que falta, quizás la propia Alessandra Ocasio, pero son pocas las figuras, o Bernie Sanders, pero son muy pocas las figuras que pueden acompañar una oposición seria en Estados Unidos. Y creo que muchos demócratas incluso rascan a veces en esta tentación de que quizás el camino seguro para Estados Unidos sea la extracción de valor. Porque la realidad es que un sistema como el de Estados Unidos solo puede sostenerse con dos variables importantes. Una es seguir endeudando al país como hasta ahora lo tienen endeudado. Es decir, estamos hablando de casi ya el 300% del Producto Interno Bruto, lo que corresponde a la deuda y la impresión de dinero sin precedente, ¿no? Y entonces cuando eso se vuelve una variable difícil de sostener, la otra variable importante es extrae valor. ¿Y cómo extraes valor? Robándolo. ¿De dónde? Pues del mundo, de donde puedas. Y entonces los conflictos se empiezan a generar en otros países. Yo creo que es relevante, reitero, que todas y todos los mexicanos estemos atentos, más unidos, y que por primera vez tengamos una oposición también responsable, que tampoco la escucho en nuestro país. No veo a ninguno de los partidos políticos actuando de forma responsable y entendiendo el nivel de riesgo que podemos tener como región. Entonces, hay que estar atentos. El partido tiene una estrategia, en la Cámara de Diputados tenemos otra estrategia, en la Cámara de Senadores hay otra estrategia y el propio Ejecutivo también tiene una estrategia muy clara. Así es que yo creo que hay que respaldar como nunca a la presidenta Claudia Sheinbaum. Invadir México no es fácil para nada. Generar condiciones para desestabilizar, como en otros casos, quizá pueda haber un camino ahí. Y justo con una de oposición poco responsable y justo con medios de comunicación, y lo voy a decir así porque ayer estábamos haciendo el análisis después de que supimos que el cártel de los soles oficialmente no existe, lo que habíamos dicho durante mucho tiempo. Teníamos una nota que nos decía, fueron 20 años y medio millón de notas, lo que ayudó a construir el camino para legitimar
un ataque como el que vimos en Caracas el sábado. 500,000 de notas, Así es. 20 años. O sea, no es una cosa que vaya a pasar pasado mañana, pero es algo que se va construyendo y se ha ido construyendo también, o se ha intentado construir en torno al proyecto político que está ahorita en los últimos años. Lo hemos visto, pues, 2024, narcopresidente, narcopresidenta, narcocandidata, lo hemos visto este año que pasó. Entonces, la pregunta de nuevo, ¿no? No es de pronto ingenuo, y si no es, o ¿cómo le hacemos para no pecar de ingenuos? Eso sería la pregunta. Dani, primero, debe de quedar muy claro en el mundo, a todas y a todos, que no hay un país que sea dueño y juez del mundo. Pareciera que eso no queda claro. Ayer también varias autoridades, por el caso de Groenlandia, sacan este comunicado de que Groenlandia le pertenece al pueblo, ¿no? Y lo hemos dicho, pero no solamente a Groenlandia, Venezuela, Colombia, Cuba, México, le pertenece, y cada país le pertenece a sus pueblos. Digo, es bueno que de repente con algunos liderazgos del mundo, al sentirse también amenazados por Estados Unidos, con quienes tal vez políticamente o ideológicamente no coincides, pero que todos llegan a la misma conclusión, que pues los países y los recursos le pertenecen a sus pueblos. Y sobre este tema de los recursos, a ver, antes las intervenciones de Estados Unidos las disfrazaban, las disimulaban, decían, yo soy nacida en el 89, mi año, entre 1989, entre el 91 y el 92, hubo una gran cantidad de intervenciones por parte de Estados Unidos. Nos tocó nacer en esa era de las intervenciones, pero que decían, es que es por libertad, es que hay terrorismo, es que no sé qué. Y ahora, bueno, sí, construyen el cártel de los soles y construyen esta narrativa, pero después dicen, no hay cártel, y no es el petróleo, y no es Corina, y no es la libertad del pueblo, y no es por liberar al pueblo de Venezuela. Le importa muy poco las libertades de los pueblos, pero lo que debe de preocuparnos también es que ya es de manera descarada de quiero ese recurso, quiero esas tierras raras, quiero esa ubicación geográfica, ya no se disimula. Entonces, eso creo que es, para mí, es lo que más me llega a sorprender en esta nueva etapa de Trump. En su primer mandato era un Trump mesurado, pero era mesurado porque quería llegar a este segundo periodo. Era mesurado porque quería estar ahora como realmente es. Eso por un lado, y claro que se construyen narrativas para desestabilizar. Y yo no me voy muy lejos, lo vivimos con AMLO, peligro para México. O sea, no es una realidad que en México y que en nuestro movimiento ya sucedió. Claro que esta narrativa de narcopresidenta, narcopresidente, narcogobierno se ha construido y que se han localizado, que todas estas granjas de bots, unas están en Argentina y otras están en Estados Unidos. Por eso yo decía al inicio de mi intervención, se espera que así como ha habido intervención en temas electorales en otros países, pues no sea lo que quieran hacer en México, que ya han querido hacer, pero lamentablemente para la derecha, afortunadamente para el pueblo de México, pues la derecha en México es cada vez más lamentable, no tiene proyecto y es cada vez más descarada. Pero claro que no nos tenemos que confiar. Pero déjame hacerte una interrupción, porque lo que ha pasado en otros países, Venezuela quizá último caso, pero Bolivia, eso es que estas intervenciones han entrado por fisuras que dejan los proyectos políticos, claro, cuando permiten corrupción, impunidad, los proyectos políticos progresistas, digamos, les han dejado la rendija para que entren esas intervenciones. A ver, yo lo decía con compañeros de movimientos de izquierda el día de ayer en algunas reuniones, es el izquierdómetro, que de repente no nos ponemos de acuerdo entre los mismos movimientos de izquierda y queremos ver quién es más de izquierda, y de repente, justamente por pelearnos entre nosotros, se nos olvida que el enemigo es otro, o es el de enfrente, no, o es la derecha, pues, no nosotros. O la derecha que está dentro. Sí, claro. O los grupos, cuando digo huecos, me refiero también a estos hoyos que permiten que se difunda, pues, que todos son iguales, que la corrupción es de todos, porque hay esos elementos que de pronto también se dejan estar. Pero bajo esta lógica de justo todos son iguales, narcogobierno,
está la respuesta clara de una presidenta de México que está demostrando que en esta colaboración más no subordinación con Estados Unidos se están entregando resultados. Hoy lo vimos justamente en el informe de la mañanera, una disminución del homicidio doloso prácticamente del 40%. También lo vimos con las incautaciones justamente de narcóticos, lo vimos también, o lo estamos viendo también con las extradiciones que se están haciendo incluso hacia Estados Unidos de diferentes capos del narcotráfico y de los cárteles y demás. O sea, sí hay mucha conexión y sí hay interés por parte de México, incluso lo vemos con la atención a las causas. Eso no queda ninguna duda. Y también hemos hecho ese llamado respetuoso por parte de México a Estados Unidos de que cada quien asuma su responsabilidad. O sea, ¿cuál es la responsabilidad de Estados Unidos al ser el primer consumidor de drogas? Al tener justamente las armas que se mueven en nuestro país y en varias partes del mundo son de origen estadounidense. O sea, ¿cuál es la responsabilidad también que se asume del otro lado? ¿Y qué hacemos también nosotros como movimiento? Quien esté relacionado, quien tenga alguna cuestión, no solamente de narcotráfico, a ver, de corrupción, de malos manejos, se ha denunciado. Y en nuestro movimiento tenemos la certeza de que no vamos a encubrir absolutamente a nadie, que no vamos a encubrir en ninguna situación, sea la que sea, ¿no? Hace unos días acaban de detener a un presidente municipal en Chiapas emanado de nuestro movimiento, por cuestiones de mal manejo de recursos y demás, y no lo encubrimos. Sí, o sea, que sea sí es nuestro siglado, pero si es algo que están cometiendo de manera incorrecta, no lo vamos a encubrir. Y eso es la fortaleza también de nuestro movimiento, y esa es la fortaleza también del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Voy de este lado porque yo, conste que dije que iba a ser abogado del diablo, porque además me parece que amerita que nos pongamos a pensar seriamente en algo que claramente es una amenaza global. A ver si tenemos las imágenes de lo que teníamos ayer. Ayer hablábamos del aniversario de la toma del Capitolio, porque ahí como que empezó también un poco la historia. Esto es la toma del Capitolio, ¿no? El 6 de enero del 2020, parece que fue el siglo pasado, pero no, y no es la revolución ni la independencia de Estados Unidos, es la toma del Capitolio. Ahí empezaron a detonarse las propias instituciones de Estados Unidos, que después las hemos visto hasta ahora, el caso Epstein, pero también el contexto internacional empezó a derrumbarse ante nuestros ojos con el genocidio en Gaza, ¿no? Y lo hemos estado viendo y lo vamos viendo, insisto, que va escalando. Se permitió esto porque, bueno, le tocaba a los estadounidenses resolverlo, pero lo permitieron, el Congreso lo permitió, la Corte lo permitió. Ahora el Congreso se queja de que no les avisaron que iban a bombardear otro país, pero bueno, dejaron pasar esto. Sí, claro, ¿no? Se tardaron en responder. Exactamente. Entonces, el problema, y bien lo ha planteado Claudia Sheinbaum, es que son nuestros vecinos y que pues no podemos mudarnos, agarrar México y decir nos cambiamos ya por la gentrificación hacia África o hacia cualquier otro lado, para empujar la permisito, o sea, o váyanse para allá. Los tenemos de vecinos, para bien y para mal, pero es esto, o sea, es esto. Entonces, que ha roto todos los órdenes institucionales en Estados Unidos, los internos y los externos. ¿Qué hacemos y cómo pensamos realmente una estrategia frente a un grupo gobernante que no parece tener límites? No sé cómo fueron educados, pero no tienen límites y creen que la fuerza es la forma en la que deben imponerse sobre todo el planeta. A ver, yo creo que un error sería plantearnos un horizonte de cara a lo que está haciendo Trump ahorita, ¿no? O sea, yo creo que tendríamos que construir un proceso vanguardia, un partido vanguardia, un gobierno vanguardia. Yo creo que la única razón por la que Estados Unidos no nos puede invadir es por los lazos económicos que tenemos. Es la explicación más pragmática que existe, ¿no? Porque si un día México cierra su frontera, yo creo que primero se cae la economía gringa y luego después la nuestra. Entonces, la relación es totalmente dependiente en ese sentido. Creo que hay que tomar en cuenta varias cosas que se han planteado aquí, entonces quiero agregar otras que no se han planteado. ¿Qué nos hace distinto hoy? No solo la fuerza como tan letal de Donald Trump y Estados Unidos frente al mundo, sino que hay otras variables que creo que es lo que hacen que justo Estados Unidos tenga que volverse tan violento. Uno es la crisis climática, ¿no? Que eso nos tiene como en una situación muy compleja a todos los países.
Otros son posibles pandemias, ¿no? Hoy afortunadamente ya no hemos tenido que volver a mencionarlo, pero yo estoy segura que muchos países se están preparando frente a otras pandemias que puedan ser también letales. Otro es la crisis energética, ¿no? Europa está completamente supeditado al hecho de que no tienen energía para poder construir soberanía para sí mismos. Y el otro elemento que poco se habla, pero que hay artículos muy interesantes que plantean que hay escenarios muy complejos que creo que ningún país ahorita va a poder responder porque es algo que nunca nos había pasado, es la singularidad tecnológica. Muchos apuntan en que en 2027 ya se puedan crear computadoras, no que sean, digamos, hoy como ChatGPT que te ayuda a redactar y te ayuda a resolver un par de cosas, no. Estamos hablando de resolver problemas muy complejos que puede generar que esta inteligencia esté completamente independiente del ser humano, ¿no? Y de las cosas que hoy con nosotros ChatGPT pues nos responde a las cosas que le planteamos, ¿no? Pueden generar escenarios donde sean inteligencias artificiales, pero que tengan autonomía. Y eso puede generar un escenario muy, muy complejo, desde temas nucleares, pero también cosas muy probables que puede ser que reemplacen un montón de trabajos, ¿no? Y eso qué van a hacer los gobiernos frente a que muchos de los trabajos que tienen que ver con una computadora probablemente en 3 a 10 años van a poder ser prescindibles. ¿Qué tendríamos que hacer? Y esa es lo que nos tiene aquí convocados, ¿no? Si no sería, pues ya vámonos a un ranchito todos a aprender a sembrar y poder ser autosuficientes. Esa no es la respuesta, evidentemente. Es, uno, el tema de la formación política, ¿no? Yo creo que es muy importante que el partido, lo que van a hacer estas jornadas que mencionaba Carolina, me parece que son muy importantes, ¿no? Construir un nuevo sentido común sobre qué significa un proyecto alternativo en esta crisis civilizatoria que es así de grande, ¿no? Es una crisis civilizatoria. Y 2, preparar nuestra soberanía en muchos temas. Energética, ¿no? Que es algo que pues, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de las críticas de algunos sectores medioambientales que decían que teníamos que negar nuestra dependencia del petróleo, pero es una realidad que hoy un poco lo seguimos necesitando y necesitamos construir otros horizontes frente a eso. El tema de la soberanía territorial, que esto tiene que ver con todos los discursos que da la presidenta respecto a la importancia de proteger nuestra soberanía. Otro es la soberanía alimentaria, que creo que también muy bajita la mano y sin mucho como aspavientos se está construyendo un proyecto que tiene que ver con la soberanía alimentaria, desde temas del maíz, pero también todos estos esfuerzos que está haciendo María Albores, ¿no? Al frente de Segalmex, perdón, no Segalmex, no recuerdo cómo se llama esta institución, pero que se está encargando de organizar agricultores en todo el país. Y finalmente, el tema tecnológico, y creo que eso es una gran ventaja. Tenemos una presidenta científica, ¿no? Que entiende también estos desafíos, que está invirtiendo en temas de inteligencia artificial, siempre con una visión desde el Estado, que también un poco lo hace China. Entonces, no creo que estemos del otro lado, pero sí creo que estamos en un escenario un poco mejor que otros países de América Latina, pero por un lado proteger nuestra soberanía y por el otro no ceder a una idea de un frente regional en nuestra región. Javier. Yo creo que es una oportunidad ahora de tomar iniciativa, ir a la ofensiva, pero es una ofensiva diplomática ideológica, que no podemos solamente estar reaccionando, y obviamente que tenemos que respaldar a la presidenta que está reaccionando bien, pero tener una acción pues, más a la ofensiva. Y es que Morena, desde que estaba López Obrador, rompió los paradigmas de cómo responder al imperio. Cuando llegó Trump, todos pensaban que iba a haber una gran confrontación, que iba a haber un choque de trenes, y Andrés Manuel le dio totalmente la vuelta al asunto y consolidó el acuerdo. Ahora estamos pues en una situación pues difícil, pero que sí habría que entender que el problema de Estados Unidos pues no es México ni Venezuela, es China. Y entonces, y que su reacción es pensando en cómo protegerse, cómo volver a ser grande América, cuando pues ya los chinos les comieron el mandado cañón. Entonces, pero pues nosotros estamos vecinos de Estados Unidos. Nosotros tenemos que tener una acción política que nos permita reforzar ese planteamiento de Andrés Manuel y de la presidenta, que fíjate, llegó el momento que en abril apenas del 2024, que Andrés Manuel platica de cómo le dijo a Biden, que recordando esa frase de Porfirio Díaz, de tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, Andrés Manuel la parafraseó, dice,
tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Es decir, más como una oportunidad que como un problema. Yo ahora, gracias a los compañeros, soy parte del Consejo Asesor de Morena. En el Consejo Asesor de Morena propuse una reunión de las Américas en Ciudad Juárez, donde podamos podemos con las fuerzas políticas, ya no como gobierno, sino con las fuerzas políticas y las militancias y los pensadores, generar una alternativa distinta que le quite esa neurosis a Estados Unidos y que le pueda presentar un proyecto de desarrollo compartido donde podamos incluir a todas las Américas. Andrés Manuel lo presentó y vamos reforzando América del Norte y vamos incluyendo a toda América. Obviamente las relaciones que tiene Brasil, que tiene Colombia, que tiene Chile, Argentina, son diferentes a las relaciones comerciales que tiene México. Son completamente distintas. Pero, pues, obviamente la preocupación de Estados Unidos es esta. Entonces, también lo he dicho, nosotros necesitamos desbrozar qué es el humanismo mexicano para poderlo proyectar como alternativa al mundo y poder ir generando una estrategia distinta que se puede construir. La verdad es que aquí quien debe de ser parte de nuestro interlocutor pues es el pueblo de Estados Unidos, es no solamente los demócratas, es el pueblo, es invitar a estos, al gobernador de Nueva York, a invitar a poder debatir una alternativa distinta de desarrollo económico para las Américas y no estarnos a la defensiva y no estar pensando que va a suceder lo que hace 30 años, porque el mundo cambió en estos 30 años radicalmente. Y entonces sí presentar una alternativa que nos dé esperanzas a México. O sea, nosotros no podemos estar reaccionando, y lo que bien dice Pigme, dice, podemos estar reaccionando en una actitud contra la guerra. Pues a nadie nos gusta la guerra. Nosotros tenemos que estar reaccionando, planteando propuestas y alternativas de cómo podemos mejorarnos como mundo. En esta cuestión pues, de la crisis climática, en esta cuestión de toda esta cuestión de la salud, de las posibles pandemias, etcétera, del desarrollo, que el mundo tenga alternativas. Nos han vendido la idea de que el mundo se va a acabar y el mundo puede seguir y puede tener alternativa para todos los seres vivos, empezando por la humanidad. Y que lo que estamos construyendo en México se puede proyectar para todos. Esta parte que se logró en México en 7 años, se puede generar para todos. Entonces, y lo mismo hizo Brasil y lo mismo está sucediendo pues en China. Entonces sí es importante que el partido tome iniciativa política, que está el Foro de Sao Paulo, pero el Foro de Sao Paulo pues tiene ahí algunas limitaciones ideológicas que no incluye a todo, que sea una reunión de las Américas mucho más amplio, que sea de reflexión, de pensamiento, que llevemos los sueños, los ideales, los pensamientos de las personas a la ofensiva contra el guerrerismo, contra esta reacción neurótica de los Estados Unidos para poder presentar un proyecto distinto de América y del mundo entero. Vamos a ver, ya nos está acabando el tiempo de la mesa, pero quiero ver 2 cosas. Uno, la imagen de la convocatoria de la que hablaba es, bueno, hay varias distintas imágenes. Esta es una, pero la convocatoria es la misma. 10 de enero, 11 horas en el Ángel a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero es el hemiciclo. El último acuerdo que hacen ayer, incluso en la conferencia que se hace, es el hemiciclo a Juárez. Ahí sí está, esta de ahí, porque la otra decía Secretaría de Relaciones Exteriores, pero la corte sale. La que está enfrente del hemiciclo. Pero se van a concentrar, pero me refiero a que la concentración y todo, sí, está para el hemiciclo. Bueno, son las distintas marchas, pero también va a haber en otras ciudades, solo es en Ciudad de México. A ver, bueno, por las jornadas antiimperialistas, nosotros, insisto, como Morena estamos llamando a hacer unas jornadas en defensa de la soberanía que empezamos este fin de semana y que quedan, y por eso en plural, jornadas, que esas son pues hechas por Morena y todo, pero estas jornadas antiimperialistas, hay diferentes organizaciones y a final de cuentas es estar activas en territorio, estar activos en las calles, estar informando, volanteando, entonces pues a que todas y todos puedan participar en las diferentes actividades que se puedan hacer, que sobre todo son informativas y de que las calles estén siempre activas, ¿no? Que es la verdadera espacio de lucha.
Bueno, ahora a ver si tenemos por ahí el video de Trump con los republicanos de hace 2 días. No lo tenemos listo todavía, pero me quiero cerrar un poco, pedirles una reflexión, porque ya se nos acabó el tiempo, necesitamos una reflexión final. Y ayer hablábamos acá en el programa, en el cierre editorial también, nos preguntábamos si Trump tiene miedo por la reunión que tuvo con los republicanos y el mensaje que les dio, en el sentido de que, pues les decía, si perdemos ya lo tenemos, lo vamos a escuchar. You got to win the midterms, because if we don't win the midterms, it's just going to be, I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. We don't impeach them. You know why? Because they're meaner than we are. We should have impeached Joe Biden for 100 different things. They are mean and smart. But fortunately for you, they have horrible policy. Bueno, ahí está Donald Trump diciéndole a los republicanos, tenemos que ganar porque si no ganamos puede ser que hasta a mí me destituyan, ¿no? Las cosas en Estados Unidos, y es lo que hemos estado viendo en este programa ayer y hoy a lo largo del noticiero, las cosas en Estados Unidos no están bien. Ha bajado su popularidad, hay conflictos incluso entre los republicanos, hay una situación como la que vimos del ICE, la gente no está contenta en todos lados, los demócratas por supuesto en general han hecho un bloque y vienen elecciones el próximo año. En América Latina tendremos en Colombia, en Brasil, en Perú, Colombia y Brasil, 2 gobiernos que tienen gobernantes que buscan la justicia social, y están en noviembre las elecciones de Estados Unidos, donde claramente, bueno, por eso se reúne con los republicanos, porque las cosas adentro, en casa, no están bien. Entonces yo con esa idea, ¿no?, les pediría a todos una breve reflexión final de la tarea que nos queda, aprovechando que, vamos, que acá hay coincidencia militante del partido político en el que todos están. Bueno, ¿cuál sería la tarea frente a ese escenario? Diputado. Me parece que Javier y Susana hicieron comentarios que son una buena estrategia. No hay muchísimos compatriotas en Estados Unidos, hay mucha gente buena en Estados Unidos también. Yo te diría que la mayoría de la gente de Estados Unidos no está de acuerdo con este tipo de acciones. Y no solamente hablo de la comunidad latina, no solamente hablo de las y los mexicanos de primera generación, segunda generación o tercera generación, hablo del pueblo de Estados Unidos. Y me parece que es un buen momento para iniciar estas jornadas, para ir a Estados Unidos, para establecer comunicación importante, porque ellos tendrán un proceso electoral y el proceso electoral sin duda pues será un momento de juicio importante para la política de los republicanos, ¿no? Me parece también que no hay que perder de vista el tema de la conversación digital. ¿Por qué lo menciono? Porque sin duda hay amplificaciones artificiales que tratan de generar una conversación para un lado o para el otro. Las hemos detectado en México, tratando de construir narrativas que no existen, y me parece que eso debe ser algo en donde hay que poner atención también, porque en las últimas semanas, sobre todo después de la intervención que se vio por parte del gobierno de Estados Unidos, hubo una activación artificial muy importante de cuentas en Estados Unidos que construían una narrativa en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum y que son artificiales también. Ojo, ¿no? Hay que cuidar esa parte también, y eso implica una labor de comunicación significativa. Implica abrir más espacios como estos, ¿no? Seguir haciendo la lucha de acudir a los otros espacios donde hay información incorrecta para poder debatir e informar de forma correcta. Y finalizo con esto. Creo que no podemos dejar de perder de vista, no porque no sea relevante lo que sucede en el entorno, los logros que tiene el gobierno de México. El próximo 15 de enero será el día en el que las y los mexicanos reciban un aumento del 13%. El gobierno de la transformación ha logrado un incremento del 157%. Esa es una buena noticia. No podemos dejar de decirle al mundo que somos el país con menos desempleo después de Japón.
con una tasa de desocupación del 2.7%, lo cual me parece algo que tenemos que seguir diciendo en términos del modelo que representamos. Hay que decir claramente que recibimos como nunca visitas internacionales, un incremento del 13.6% de llegadas internacionales, de turismo internacional, que representa 79.3 millones de visitantes a México, lo que implica un factor de confianza en nuestro país también, ¿no? Por supuesto, el peso, superpeso. Recuerdo muy bien las mesas de análisis de los comentócratas que decían que nuestro gobierno tendría niveles de 28 o 29 pesos el tipo de cambio cuando concluyera el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y tremenda sorpresa, ¿no? Estamos en un nivel histórico. Desde 1994 no habíamos tenido una apreciación tan importante de nuestra moneda, ¿no? Y bueno, la Bolsa Mexicana de Valores, hay que decirlo también, porque es un indicador de confianza del inversionista, más especulatorio, pero sin duda siempre refleja también la inversión directa, pues tiene el mejor año desde que abrió. Y eso me parece muy importante, y desde 1991. Iniciamos también con una discusión importante, una reforma electoral desde el legislativo, con la reducción de la jornada laboral a 40 horas, que también será algo que llevará a cabo el gobierno de la transformación. Y yo creo que todo eso hay que seguirlo capitalizando, hay que seguirlo comunicando, porque no podemos caer tampoco en estar únicamente reactivos a la narrativa que está imponiendo la oposición en nuestro país. ¿Qué es esto? De esto quieren que se hable nada más, ¿no? Hay que seguir comunicando, porque este movimiento está logrando cosas que no se habían logrado en los últimos 40 años. Carolina. La historia de México está bellamente marcada por un pueblo digno que ha apostado siempre por la autodeterminación y por la soberanía, incluso cuando gobernaban este país o desgobernaban la derecha, el PAN y el PRI, siempre el pueblo ha demostrado tener bastante dignidad en nuestro México, y creo que esa es su principal fortaleza. Afortunadamente también tenemos ahora un gobierno que le responde desde el inicio de la Cuarta Transformación con Andrés Manuel López Obrador. Tenemos gobierno que le responde a este gran pueblo que tiene México. Claro que siempre hay que estar alertas, pero mantenernos alerta implica mantenernos en permanente organización. La organización popular, insisto, es la principal fortaleza de nuestro movimiento y de nuestro país. La organización popular y la unidad de las diferentes izquierdas. Nunca habrá un interés personal más importante que el interés colectivo, y eso es lo que nos tiene que seguir unificando, sobre todo siendo el partido político más grande de México y del partido político más grande también de América Latina, y que ha entregado todos estos resultados de los que ya hablaba Arturo. También es fundamental la unidad de las izquierdas latinoamericanas. Ese también será un llamado importante en que tenemos que seguir viendo, incluso donde ha perdido la izquierda, ver por qué ha perdido, retroalimentarnos en ello, entender también las experiencias vividas y seguir de manera permanente, ahora más que nunca, fortaleciendo la revolución de las conciencias. Susana. Pues yo creo que todos los análisis políticos que hagamos desde la izquierda siempre ya forzosamente tienen que estar acompañados de un llamado a la acción, de una convocatoria y algo que nos permita que la gente que nos escuche, que entiende y que comparte a lo mejor lo que estamos planteando acá, no se quede como, bueno, ahora ya se acabó este programa y qué hago, ¿no? Creo que todo el mundo hay que asistir este sábado a las jornadas antiimperialistas. Hay otros estados, a mí, por ejemplo, yo soy de Chihuahua y me sorprendió mucho ver una convocatoria como de 100 personas de Chihuahua, lo cual, no sé, hace 20 años me hubiera parecido impensable que gente de Chihuahua hubiera estado con banderas de Venezuela, ¿no? Defendiendo la soberanía. Creo que hay que politizar todos los espacios en los que estemos, ¿no? Esta idea de que en la mesa no se habla ni de religión ni de política es una idea que ya hay que quitarnos, porque eso solo nos despolitiza, ¿no? Llevar la conversación a nuestras comidas familiares, llevar la conversación cuando nos estemos transportando en el Didi, en nuestros centros de trabajo, y no solo llevar la conversación, sino también informarnos, porque pues aunque existen estos espacios como Canal Red, hay un fortalecimiento de los medios públicos en este país, seguimos siendo minoría, porque si tú prendes la radio en el taxi vas a estar escuchando voces reaccionarias, vas a estar escuchando a Radio Fórmula, vas a estar escuchando a todas estas voces que pues siguen, si bien no representan el pensar de la mayoría de la gente, sí van logrando construir un sentido común que les favorezca. Entonces no podemos definitivamente quedarnos con los brazos cruzados. Me gusta mucho la idea de que plantaba Javier de esta reunión en Juárez, porque ¿qué pasa cuando la derecha se reúne? Es noticia nacional, dan encabezados, dan ideas de qué quieren que pase con el mundo. ¿Cuándo fue la última reunión que tuvimos desde la izquierda latinoamericana que fuera así de potente, así de popular? Y creo que
eso podría ser una idea no solo para reunirnos con militantes de Estados Unidos, pero también con una izquierda en América Latina y aprovechar que se vienen 2 procesos electorales tanto en Colombia y Brasil y que de México podemos mostrar al mundo y también nosotros aprender de lo que está pasando en otros países. Y bueno, aparte, pues, los propios demócratas o la disputa en Estados Unidos, finalmente lo que ha hecho Trump es quitarse una careta hipócrita de la derecha, porque eran igual los gobiernos de republicanos que demócratas, solamente que él se lo quita y se muestra tal cual es. Y cómo la reacción de el pueblo de Estados Unidos cambia cuando se ofrece alternativas que van directamente a la población, como sucedió en Nueva York. Lo que pasó en Nueva York, sumando los votos de Sora y de Cuomo, está hablando casi del 90% de la votación contra los republicanos. El 90% en una ciudad poderosa, económicamente pensante en todos los sentidos. Entonces, el gobernador de California también ha sido muy claro. El gobernador de Chicago, el presidente del gobierno de Chicago, también ha sido muy claro y han sido radicales en ese sentido de ir hacia las necesidades de la gente. Bernie Sanders, en la última declaración, lo mismo. Entonces, pues es la misma recomendación que le hizo el presidente López Obrador a Boric en Chile. Dice, si vas zigzagueando, pues no vas a poder sembrarte. Aquí lo mismo puede suceder en Estados Unidos, donde pueda tener un regreso contra la extrema derecha más hacia el beneficio de la población. Y por eso yo insisto en esta reunión de las Américas y justo en Ciudad Juárez, porque puede ser un buen referente para poder platicar abiertamente estas cosas que no se pueden hablar de otra manera, porque nosotros tenemos que ser respetuosos de los Estados Unidos. Nosotros no tenemos que tomar partido por alguno, por los demócratas o los republicanos, porque no queremos que intervengan en nuestro país, pero sí podemos ir construyendo un proyecto de las Américas que permita a los pueblos de Estados Unidos pues tomar ideas y planteamientos para esta época que se viene y no estar tristeando o estar sí hay que movilizarnos, hay que levantar la voz, hay que exigir respeto a la soberanía, no claudicar, pero hay que continuar reforzando que tenemos un proyecto no solo nacional, sino mundial, que puede salvar a la humanidad sin temor y con mucha insistencia y en un debate abierto con las fuerzas de izquierda de América o las fuerzas de América Latina y de Estados Unidos. Pues yo les agradezco mucho a los 4 que hayan estado aquí, que hayan también respondido a mis provocaciones necesarias, creo, necesarias también para que empecemos a pensar colectivamente. Los medios también, los medios no solo tienen la función de informar, de investigar, de revisar, de ser guardianes de la democracia según lo que nos enseñaron en la escuela. También decía Lenin que tienen una función pedagógica y también tenemos que ayudarnos a ir alimentando una otra forma de entender una realidad, porque como bien dicen, el mundo ya cambió y entonces también nosotros todos tenemos que empezar a vernos desde otro lugar. Les agradezco entonces mucho a los 4 que hayan estado aquí. Les recordamos a la gente que si quiere comunicarse, sino quiere ayudar a que se difunda y además a que rompamos estas tiranías de los algoritmos, a que empecemos a dejar de ser tan minoría, pues tienen que apuntar la campanita y ponerle like y poner comentarios.